la historia de la Dama de Elche o la Dama de Baza? ¿Hasta qué punto tenemos que reconocer como algo excepcional que aquellos antepasados orientaran sus tumbas y templos para que la luz del amanecer iluminase sus diosas de la fertilidad? El siguiente documental responde a muchas de esas preguntas. Son las 6 de la mañana y el equipo de la Aventura del Saber espera la luz del día para ver un piedro, como no para de repetirme uno de mis compañeros. Les he explicado que hay un buen motivo para estar aquí, en Puente Tablas, Jaén, en un yacimiento íbero del siglo IV a.C. La arqueastronomía es una nueva especialidad que sirve para conocer si las culturas antiguas observaban el cielo. Se buscan alineaciones astronómicas en los templos y las tumbas. Para los íberos, el equinoccio parece que era un momento importante del año. Hoy es 21 de marzo, equinoccio de primavera, y esperamos ser testigos de algún fenómeno de piedra y luz. Pero mientras esperamos, recordemos cómo empezó todo. Habíamos acudido a Jaén para rodar los hallazgos del santuario íbero, y escuchando a Arturo Ruiz, un maestro de arqueólogos, surgió la historia de la estela. En el laboratorio de la universidad nos mostró por primera vez la diosa. Al principio no veíamos mucho, pero él nos enseñó a mirar. Esta es una estela que representa una figura seguramente femenina. De hecho, cuando hemos analizado despacio las luces, los contraluces y los volúmenes, se puede ver algo que ya aquí mismo se ve, que es un brazo que está tallado con el dedo marcado en este punto y otro brazo que viene en este sentido, de tal manera que quedan los dos brazos sobrepuestos directamente sobre el vientre, y aquí hemos podido observar que existe o hay posibilidad de reconocer una especie de círculo. Hay más elementos. De hecho, por aquí viene una línea, aquí hay una especie de cíngulo o algo parecido. Ahí se ven en la parte superior las volutas de lo que podía ser una especie de diadema. Es decir, todo nos hace reconocer la figura de una mujer. Este es un modelo en 3D para que podáis ver mejor el círculo sobre sus brazos. ¿Es un sol o quizás estemos ante una diosa gestante? Esto es un escáner en 3D, sirve para adquirir la forma de objetos. Actualmente en arqueología lo estamos utilizando para capturar la forma de recipientes completos de cerámica, aunque también sirve para otro tipo de materiales, bien piedra, metal. Una vez que se ha adquirido la forma de los objetos, los investigadores pueden acceder a este tipo de representación en 3D cómodamente, al igual que los usuarios en general, ya que todas las representaciones están puestas en Internet. El profesor nos mostró la entrada del santuario y el llamado lingote chipriota, una piedra con una forma muy especial. Una forma de piel de toro, que es el símbolo del dios Baal. Los toros de Alicante lo llevaban en la frente y en oro y plata eran moneda en todo el Mediterráneo. Mientras esperamos con el profesor Arturo Ruiz la salida del sol sobre la estela, recordemos otras diosas y damas íberas. Las íberas más famosas, con permiso de rutilantes actrices y folclóricas, son estas reservadas señoras, tan discretas que pasan eternos periodos de tiempo tras las vitrinas de los museos, expuestas al escrutinio de los curiosos e investigadores, que cada cierto tiempo desvelan alguno de sus misterios. Comenzaremos por decir que, aunque las señoras no tienen edad, todas son anteriores al siglo IV a.C. Sí, la más jovencita ronda los 24 siglos de antigüedad, pero siguen estando espléndidas. Nuestra primera pregunta es, ¿realmente lucían este aspecto? Las damas
íberas que pertenecían a la aristocracia iban enormemente adornadas. Eso lo podemos ver en las más conocidas, como por ejemplo la Dama de Baza, la Dama de Elche o la Dama del Cerro de los Santos, todas las cuales portan un complejo sistema de collares, de pendientes, de diademas y otros tipos de decoración que verdaderamente son muy sofisticados. La diosa alada de Galera. La diosa es una escultura de alabastro que se encontró en la necrópolis de Galera, en Granada, formando parte de un túmulo funerario. Esta hermosa figura fue traída desde Oriente, 7 siglos antes de Cristo. Suponemos que por un navegante que quiso llevar con él la protección de la diosa. En Oriente, la divinidad se muestra como una mujer. Es Astarte, quien reencarna todo lo que es fecundo. Las damas ibéricas de la alta aristocracia probablemente ejercían durante su vida el papel de sacerdotisa durante unas ciertas temporadas. En estos momentos se relacionaban con la divinidad más importante del panteón ibérico, que probablemente era una divinidad femenina, ligada a la tierra y ligada a la reproducción de las cosechas y a la reproducción de las personas, a la reproducción de la sociedad. Está perforada por dentro, a partir de la cabeza, y tiene unas perforaciones también en sus pechos, y servía para libar, para verter un líquido que a través del paso por el cuerpo de la diosa posiblemente se sacralizaba también. El líquido sagrado podría ser agua, perfume o una bebida alucinógena. Los análisis no son concluyentes. Lo que es realmente la Dama de Galera es un dispositivo. Sirve para verter un líquido en su interior y desde la parte superior, desde el orificio de la parte superior, se puede controlar con el dedo el momento preciso en el que va a salir el líquido. Lo interesante es que este objeto muestra cómo hay una persona que en el transcurso de un ritual controla el tiempo en el que se realiza, el momento preciso en el que se realiza esa libación. Fue utilizada por varias generaciones como un objeto precioso. Sabemos que estuvo en uso durante más de 2 siglos. Es decir, que desde el momento de su fabricación hasta que se depositó finalmente en esa tumba de la necrópolis de Galera, había pasado de mano en mano de varias generaciones. Y esto lo que a nosotros nos habla es del gran aprecio que tenían por este objeto y del valor que tenía para ellos. ¿Pero dónde se halló esta pequeña y misteriosa diosa? Viajemos a la provincia de Granada, cerca de un pueblo llamado Galera. Nos encontramos en la necrópolis ibérica de Tutuji, la más extensa de la cultura ibérica, donde se han documentado más de 150 sepulturas monumentales que podemos reconocer en el terreno por los montículos que se elevan sobre el mismo. Y detrás mía podemos observar la gran carpa de protección que se ha puesto sobre la sepultura 20, donde se encontró la diosa de Galera. Oliva Rodríguez Ariza nos conduce dentro. Esta amable y concienzuda arqueóloga andaluza ha dedicado más de 15 años a investigar qué ocurrió en esta tumba íbera. En la primera fase constructiva lo que se hace es excavar en el terreno una cámara cuadrangular de 15 pies por 9 pies, que sería lo más cercano a la proporción áurea. Esta cámara es cubierta por tablones de madera y recubierta por un túmulo de tierra. El peso de este túmulo hace que esas tablas se partan y se rompan y toda esa tierra cae dentro de la cámara funeraria inferior. Una vez derrumbada, los habitantes de Tutuji no retiraron la tierra, reprodujeron en superficie el espacio sagrado, utilizando para ello los colores blanco y rojo, que son los tonos funerarios, con la forma de piel de toro extendida. La cámara interior ha sido reproducida por nuestra diseñadora gráfica Lupe Laguna. El pasillo tiene una orientación matemática muy precisa. Lo que permite que 2 veces al año el sol entre directamente en la cámara. Probablemente lo que haría sería iluminar la pequeña figurilla de alabastro que representa la Dama de Galera. Vamos a entrar ahora mismo en lo que es la primera cámara funeraria, con su piedra original
para salvar ese desnivel, y aquí podemos observar cómo el suelo de la cámara funeraria es revestido de yeso, que en muchos casos se pinta también de rojo, aunque aquí la evidencia era muy poca. Este altar no se encuentra en el centro exacto de la cámara, sino un poco desplazado, parece ser que más o menos a la proporción áurea, con el fin, como hemos dicho, de que situar posiblemente a la diosa de Galera para que en esos días, en los equinoccios, el sol le incidiera directamente. El mosaico de Cerrojil. En nuestro viaje por la historia hay que acercarse a Iniesta, en Cuenca, para degustar sus excelentes champiñones y porque su museo guarda un mosaico sorprendente. Hace aproximadamente 25 siglos, un personaje de la aristocracia íbera fue enterrada en el túmulo de Cerrojil. El elemento más significativo es el mosaico de la diosa Astarte, realizado con cantos rodados, con guijarros, en 3 tonos, y mediante una depurada técnica consiguen los elementos figurativos que son tan famosos ya en este túmulo. El arqueólogo Miguel Ángel Valero nos enseña a descubrir la simbología de este mosaico. En el panel central tenemos una representación de la diosa Astarte. Aparece sentada sobre una silla de tijeras con las piernas abiertas, y desde arriba abajo encontramos la cabeza con un peinado atórico, es decir, peinado con volutas, con una diadema y con un torques en el cuello. Sobre sus brazos se posan 2 palomas que le dicen al oído el camino que han de seguir los muertos, y sobre sus manos 2 flores de loto rebrotan como símbolo del resurgimiento de la naturaleza. Cuenta con un disco solar en el pectoral a modo de disco irradiador de luz, y también tiene 2 alas para llevar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Sus piernas aparecen abiertas y sentadas sobre una silla de tijeras que deja reflejar una cola a modo de pájaro o de arpía, que es otro elemento característico también de esta diosa fenicia. Los íberos creían en el mundo de ultratumba y por tanto necesitaban ciudades para sus muertos. Estas son las necrópolis. El ritual empleado por los íberos es la incineración. Lo que se hace es una pira funeraria, como podemos ver en este túmulo de Cerrojil, donde se quema al muerto durante 2 días. Se recogían cuidadosamente las cenizas y se depositaban en urnas. Sin embargo, en los ajuares de tumbas no se han hallado los tesoros de oro y plata que adornan a las damas. Lo cual quiere decir que las damas eran transmisoras de la riqueza familiar, de madres a hijos, y que esa fortuna que supondrían esas joyas hechas en oro, hechas en plata, iban pasando de generación en generación. Todas las damas son hermosas, pero la de Elche resulta de una belleza sobrecogedora. Es sin duda la imagen por excelencia del mundo íbero, tan perfecta en detalle y ejecución que un investigador estadounidense en la década de los 90 del pasado siglo especuló con la posibilidad de que fuera un fraude moderno de 1897, año en que se encontró. A la luz del microscopio, la dama ha desvelado varios misterios. Solo a través de las láminas delgadas de la piedra podemos encontrar una identificación exacta de cuál es la cantera que se utilizó en su momento, y esto resulta muy complicado. Esta es la cantera del Ferriol, que se sitúa al norte de la ciudad de Elche y donde están excavando los miembros de un equipo hispano-francés, donde se han localizado restos del trabajo de la piedra en época ibérica y saben con seguridad, saben con certeza que de allí procede la piedra utilizada para la labra de la Dama de Elche. En la cantera del Ferriol aún permanecen los profundos surcos del arrastre de las piedras. Nos acercamos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, donde parece que estuviesen en permanente remodelación. Pues no, siempre tiene este aspecto. Su función es llevar a cabo las investigaciones científicas sobre los materiales. Y acompañados por el rum rum de las máquinas, entrevistamos a María Pilar Lusán,
cuyo equipo ha sido el único al que se le ha permitido tomar pequeñas muestras de la Dama de Elche. La Dama de Elche, para estudiarla, lo que hay que hacer sencillamente es contemplarla y ella misma nos habla. Del hallazgo de la Dama no existen fotografías. Esta es una reproducción basada en los dibujos de entonces. La Dama estaba enterrada muchísimos años y en ese enterramiento se le hizo un pequeño recinto con piedras, pero luego se recubrió todo con una arena que parece de procedencia de playa. La cantidad de humedad que podía almacenar era muy grande y como consecuencia la pieza ha estado embebida en humedad. Para pintar la escultura, el artista aplicó una capa homogénea sobre la figura. El doctor Borrego y el doctor Prada confirmaron que estaba compuesta de yeso y cal. ¿Pero qué pasó con la capa que contenía los pigmentos? Se dice, en la bibliografía está, que cuando se descubrió tenía una coloración bastante importante. Sin embargo, cuando nos la devolvieron de Francia en el 1941, prácticamente ya era parda. Como diría el poeta, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Que la Dama perdió su color? En el momento en que se descubrió y se sacó hacia el exterior, aparte de que era el 4 de agosto con muchísimo calor en la zona, pues se produjo una rápida pérdida de humedad con esa pequeña capa de preparación. Salía al exterior y precipitaba, salía al exterior y precipitaba. Al mismo tiempo englobaba todo lo que tuviera la superficie la Dama, como son los pigmentos, por ejemplo. La humedad, las sales de la arena y la luz deterioraron los colores. El microscopio electrónico confirmó su antigüedad al analizar los pigmentos empleados por el artista, el azul egipcio, el óxido de hierro para los ocres y el bermellón, obtenido del cinabrio. Como conclusión, esa capa se ha descompuesto de una manera natural y que es imposible haber hecho esa falsificación. La Dama posee una oquedad en el dorso y sobre ella se discurrieron 1000 explicaciones. Y se pensó que podía servir para depósito de ofrendas, para sujetarla como soporte que estuviese colgado, o para oráculo, para decir allí unas palabras y que hubiera resonancia. En fin, para todo lo que se les ocurrió. Hasta que en el año 1971 se descubrió la Dama de Baza. En la otra Dama se encontraron huesecillos. Por tanto, la oquedad de la Dama de Elche podía ser una urna funeraria para depositar cenizas. Ahora había que demostrarlo. En el hueco nada quedaba, salvo una zona de un tono diferente. Rasparon una pequeña muestra. La superficie era una superficie como caramelizada. La conclusión que nosotros llegamos en esto fue que las cenizas, cuando se introdujeron en caliente. Y ese calor fundió la capa de yeso y se quedó como vitrificado y detrás está la ceniza. Era sorprendente. Los restos de ceniza se habían conservado. 24 siglos después, su análisis corroboró que contenían calcio, fósforo y estroncio en una proporción idéntica a la cremación de un cadáver. Las partículas más ricas en fósforo eran de tipo más anguloso. Encontramos ahí pues los restos de uñas, encontramos restos de dientes. Los motivos por los que se escondió la Dama son oscuros. Lo único cierto es que se quiso preservar la estatua de algún peligro, de alguna destrucción, y se consiguió. Solo volvió a ver la luz 2400 años después. La Dama de Baza. Estamos junto a la escultura conocida como la Dama de Baza. Como pueden ver, se trata de una estatua, una figura sedente de una mujer. Bien es cierto que las proporciones que guarda de su cuerpo, por ejemplo, el regazo, las rodillas, respecto al tamaño de la cabeza o del torso, no están muy bien proporcionadas. Carece también de pecho, prácticamente plana, pero es que el artista realmente lo que estaba intentando representar no es tanto la perfección de la figura como toda la simbología que encierra. Y en ese sentido, lo más destacable es precisamente que estamos delante de una estatua que tiene una peculiaridad muy especial, y es que es una urna funeraria. Debajo del brazo derecho del trono encontramos una oquedad, donde se hallaron los restos óseos. Esta es una porción del temporal izquierdo, 2 fragmentos del temporal derecho, parte de los alveolos de la mandíbula, falanges y dientes. Su análisis confirmó que pertenecían a una mujer que en el momento de su muerte tendría entre 25 y 30 años.
Los datos coinciden y no es aventurado afirmar. La imagen de su rostro sí podría pertenecer perfectamente a una mujer y podría tratarse de la propia persona que hay cremada en su interior. La dama de Baza sorprende por los adornos de su vestimenta, sobre todo el tocado de la cabeza y las aparentes joyas que lleva puestas, de una gran riqueza, también de un gran tamaño, muy coloreado, en fin, sorprende por eso. ¿Qué podemos deducir de esta escultura excepcional? Bueno, para el arqueólogo existe un problema de entrada. Las piezas que lleva la dama de Baza, como esos pendientes que le cuelgan sobre el pecho, no hay paralelos en la realidad. Nunca hemos encontrado unas joyas que se parezcan. Solo tenemos el paralelo de sus collares. Los collares sí, conocemos collares que tienen la misma composición que esos grandes colgantes en forma de lengüeta que cubren todo su pecho. Son 3 grandes collares y otros más pequeños, más cercanos al cuello. Pero los ejemplares que conocemos son muchísimo más pequeños que los que están representados en la escultura. Y los conocemos fabricados en oro. Entonces suponemos también, por el tipo de representación y el estilo que tiene la escultura, que se han exagerado esos objetos para hacerlos más grandes, más espectaculares, en definitiva, más importantes. Es posible que esos pendientes estén fabricados en otro material que no sea metálico y que pudieran alcanzar ese tamaño para hacerlos más funcionales. Un pendiente del tamaño del de la dama de Baza en metal probablemente pesaría demasiado. Pudiera estar fabricado en textiles, en fibras vegetales o en materiales perecederos que no se han conservado y por eso no los conocemos. Una de las curiosidades de la dama de Baza es que en vez de estar de pie, como tantas otras damas que conocemos en los santuarios ibéricos, está sentada. Está sentada sobre un trono de alas que nos recuerda el carácter alado de la divinidad y el viaje que se realiza del mundo de los vivos al mundo de los muertos a través de los cielos. Y lleva en su mano izquierda, encierra en su mano izquierda un pichón, una pequeña paloma, que también es uno de los símbolos de la divinidad alada. Por lo tanto, es una figura que está muy cerca de la diosa y que probablemente fue una persona real, pero que a la vez estaba vinculada al mundo de la religión. Entre el ajuar de la tumba se depositaron a modo de ofrenda varias armas y escudos, algo singular en una tumba femenina, lo que puede indicar que era una figura destacada de la aristocracia, tal vez una reina o una princesa. Estamos en la necrópolis del Cerro del Santuario, famosa porque en ella se localizó la dama de Baza en 1971. La necrópolis a su vez se descubrió, podríamos decir que gracias a la instalación aquí a mi derecha de un campo de tiro, lo que provocó la aparición de una serie de tumbas, de enterramientos, a lo que se une el hecho de que se plantasen almendros para dar sombra también a los propios espectadores de esas competiciones de tiro. Concretamente, aquí donde estamos ahora mismo, junto a este pequeño túmulo que hemos colocado los investigadores pues para marcar donde se encontraba la cámara funeraria inicialmente, se trataba de un espacio subterráneo de planta más o menos cuadrada, de 2,60 metros de lado por 1,80 de profundidad y directamente excavada en la roca. La estatua se encontraba frente a mí, es decir, colocada en el lado norte, adosada al lado norte de la tumba. Las esculturas ibéricas se remataban mediante un proceso de pintura que formaba parte de los recursos expresivos de las propias esculturas. Sin embargo, es muy raro que se conserven estos detalles debido a los 2500 años que han pasado desde que se fabricaron las esculturas hasta ahora. Una excepción
la constituye la Dama de Baza, encontrada en una tumba sellada y que ha conservado afortunadamente los restos de pigmentación que cubrían toda la escultura y que nos permiten apreciar la complejidad de todo este proceso. Se conservan las pinturas de la superficie de la dama. Sobre una capa de yeso se aplicaron distintos tonos de color tierra, rosa, marrón y también azul y negro. Quizás lo que más llama la atención sea que sobre los collares y las joyas en general que lleva como decoración se aplicó una lámina de estaño para que diera un aspecto de color plata, de que recuperara el tono original de las joyas verdaderas. La estela de la diosa de Puerta del Sol. Pero volvamos al yacimiento de Jaén. A las 6:45 comienza a salir el sol tras la montaña. Hemos dejado la cámara fija y el sol recorre el pasillo de la antigua ciudad ibérica. Hemos acelerado la grabación de 5 minutos a 20 segundos. Efectivamente, el sol ilumina la estela de la diosa que brilla casi dorada. Hemos visto el momento del orto, la salida del sol en el equinoccio. La diosa, la divinidad representada en esta estela se ha iluminado y lo que se produciría a continuación sería el oscurecimiento de la misma, de tal manera que todo el rito consiste en este juego de luces y sombras que proyecta el sol o que provoca el sol al encajonarse en el corredor que marca la entrada, la puerta del sol de Puente Tablas. Esta estela, que es la imagen, como se puede comprobar, de una mujer recortada. Aquí tenemos el brazo, que está perfectamente tallado, se ve cómo en este punto se separa el dedo de esta zona y queda bien marcada este brazo, igual que este también, es decir, que aquí arrancaría otro brazo y aquí se ve también el dedo de la mano. Hay que pensar que seguramente en este momento la diosa estaría cubierta con algún tipo de tejido y que ese tejido le haría brillar mucho más el sol. Y en realidad esto es el final de un largo proceso, que empieza con el solsticio de invierno, que todavía no entra en la calle. Vamos viendo cómo a lo largo de los meses de enero y febrero el sol va llegando a la calle, llega a la puerta, atraviesa la puerta, entra en el corredor y al final encuentra a la diosa en el equinoccio. Estamos en el corredor por el cual entra el sol y llega a la diosa. La piedra que queda más abajo, en realidad lo que quedaría debajo es una especie de caja de piedra, donde hemos podido localizar hasta 7 cerdas preñadas con sus recién nacidos, a lo mejor incluso fetos. Lo interesante es que al sacrificar las cerdas, 2 de ellas, las mandíbulas, se apuntan en una sola dirección, la dirección que marca el este, la salida del sol, que es justo cuando entra en este corredor de la puerta y desemboca iluminando la divinidad. Este hecho podemos relacionarlo con el matrimonio divino entre el sol y la diosa, la representación del dios y la diosa. Tenemos ejemplos en el Mediterráneo, en el Próximo Oriente, por ejemplo el caso de Astarte con Baal, que anualmente se producía este encuentro de amor entre la diosa y el dios y que a veces era sustituido por el príncipe del Oppidum, en el caso ibérico podría ser seguramente el príncipe de la ciudad, y la divinidad que también estaría representada por alguna otra persona femenina, claro.